Deuteronomio, capítulo 5, del versículo 1 hasta el 33. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Interesantemente, el autor está recordando el primer pacto que hace con el pueblo de Israel saliente de Egipto. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Eso es muy presente, hermanos. Los que estamos todos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis, al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna, de alguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Qué equitativo es Dios. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes este día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte y en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me las dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú, refiriéndose a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos, y fíjense muy bien el verbo, oiremos y haremos. Deberes, demandas, derechos y deberes. Oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me habla, Y oyó la voz de vuestras palabras, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová:
he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Quien quiera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongas por obra, ahora por obra, en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Anda en todo el camino que Jehová nuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que han de poseer. No es que Dios haya perdido su memoria, no es que Dios en esta etapa de la historia de Israel, el contexto es el siguiente: la primera generación que salió de Egipto ha fallecido, ha muerto completamente. Solo queda Aarón, Moisés y Miriam de la primera generación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Jehová trae, Deuteronomio es la copia de la ley o renovar la ley como tal. Ahí hay una discusión muy interesante que en el fondo ambas discusiones tienen el mismo objetivo: traer a la memoria al pueblo de Dios cuáles son los estatutos de su ley y además transmitirlas en las siguientes generaciones. Pero cuando nosotros nos encontramos con Deuteronomio 5, no es que Dios se haya olvidado de los 10 mandamientos y vaya a dar unos nuevos, que ya tengamos 20. No, no es así. Tampoco es que esta ley haya sido dada porque se le olvidó algo Dios en los primeros 10 mandamientos y ahora va a incorporar algún detalle nuevo a esta nueva ley. Dios no está haciendo una nueva constitución acá, ¿sí? Es la misma constitución de su ley, solo que ahora viene explicada y detallada y más ampliada. Y esto tiene razón y circunstancia por lo siguiente: la revelación de Dios, como bien estuvimos viendo en todo el periodo de la teología sistemática en la escuela dominical del periodo pasado, la revelación de Dios es acumulativa y progresiva, ¿sí? Acumulativa, ¿por qué? Es como si yo tomara una carretilla y tuviera un puñado de arena, comienzo a vertir esta arena en la carretilla hasta que se llena la carretilla. Comienza a acumularse, por tanto la carretilla comienza a ser más llena. En ese sentido, la verdad bíblica, por dar una ilustración, es similar. Lo que Dios habló en el inicio fue de manera muy simple. Sí, mi hermana, muy simple. Pero en la medida que pasa el tiempo y Dios comienza a desarrollarse más con su pueblo y a darse a conocer más con su pueblo, esta verdad comienza Dios a revelarla cada vez más y cada vez más, por eso también es progresiva, hasta que llega un momento, como bien dice Hebreos 1:2, hasta que vino la plenitud de la revelación en la persona de Cristo. Cristo nos ha revelado al Padre en toda su magnitud. Entonces, esta implicancia de esta nueva ley tiene esta connotación pactual, es acumulativa y es progresiva. Está ampliando lo que le dijo Dios a la primera generación, que ya había muerto. Ahora se las da a la segunda generación. Y como acabamos de leer muy interesantemente, Dios tiene una perspectiva del pacto muy distinta probablemente en cómo nosotros nos refiramos a ella. ¿Por qué? Porque Dios trae a la memoria del pueblo de Israel, es decir, a la segunda generación, que ellos estuvieron presentes en Horeb. ¿Se acuerdan? En Éxodo 20, 40 años atrás, Dios les dice: ustedes estuvieron ahí, a la segunda generación, a los hijos de estos padres, a los hijos de los primeros padres. Y esto es muy interesante desde la visión pactual, hermanos. Muy interesante. Este es a modo de introducción, por si acaso. Porque esta demanda del pacto continúa con aquellos que somos padres.
hasta el día de hoy. Es por eso que también es tan relevante, como acabamos de leer en el pasaje de Deuteronomio 5 completo, el recordatorio que todos los salmos, todos los libros históricos del Antiguo Testamento, inclusive el gran sermón dado por Esteban en Hechos 7, 8 y también Hechos 7 y 8, el recordatorio de lo que significa para el pueblo de Israel y para nosotros que Dios nos libertó de Egipto. Este es un memorial implacable en el pacto de Dios. Es una señal fuerte que el pueblo de Israel recuerda y sabe muy bien que todos estuvimos presentes de la salida de Egipto. Entiendo muy bien que tú y yo no conocemos Egipto, ni las pirámides, eso lo tengo más que claro. Pero hay un desierto que tú y yo, antes de haber venido a Cristo, sí vivimos. Y anduvimos, metafóricamente hablando, caminando por los valles y por los desiertos de Egipto. Esa misma metáfora, esa misma ilustración, es la que Dios está trayendo a las mentes de estos presentes acá, de esta segunda generación. Ellos no estaban en Egipto ya, pero les hace recordar como si hubiesen palpado cada momento cuando Dios le entregaba la ley, como si hubiesen estado presentes ellos en ese momento. Lo mismo ocurre con nosotros. Y esta unión tiene que ver, hermanos, principalmente con la demanda, con lo integral que es el desarrollo de la teología del pacto. Les vuelvo a recordar que revisen los estudios de la teología sistemática, donde estuvimos abordando al menos 3 o 4 estudios con respecto al desarrollo de la teología del pacto, para que puedan entender más ampliamente el desarrollo de este capítulo 5 como tal. Entonces, ya adentrándonos a nuestro tema, no es que yo hoy día vaya a desglosar cada mandamiento, ¿ya? Quiero darle el material pactual para que nosotros podamos entender, porque esto que vamos a compartir ahora es el núcleo del libro de Deuteronomio como tal. Entonces, todo lo que resta del libro, hasta el capítulo 30 hasta el capítulo 26, que es la conclusión, tiene que ver con toda la explicación de cada uno de los mandamientos en un sentido más amplio y más detallado. ¿Cómo tiene que ver eso con mi prójimo? ¿Cómo tiene que ver eso con mi hermano? ¿Cómo tiene que ver eso con el extranjero? ¿Cómo tiene que ver eso con mi nación? ¿Cómo tiene que ver eso con mi nación extranjera? Así que hay mucho que se va a comenzar a detallar y todo este corazón está específicamente en este capítulo que acabamos de leer. Deuteronomio 5 es el corazón del libro de Deuteronomio. Y es interesante. ¿Por qué? Porque todo el libro de Deuteronomio se desarrolla bajo una perspectiva pactual. Si ustedes recuerdan las clases anteriores que tuvimos, el desarrollo pactual, si no mal recuerdo, Fernand, cuando abordó el pacto de obras, desarrolló estos 5 procesos que tiene un pacto como tal. El primero era un prólogo histórico, que se abordó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Todo el desarrollo contextual en donde Israel se encontraba para recibir el inicio de las estipulaciones del pacto. Luego vienen las estipulaciones. Entonces, primero prólogo histórico, luego las estipulaciones, que es lo que acabamos de leer. En tercer lugar, las disposiciones para el almacenamiento y la lectura periódica del documento. Es decir, queda escrito, queda relatado, queda como testamento. En cuarto lugar, una lista de testigos. Oye Israel, y ustedes que están presentes. La lista de testigos está. Y por último, las bendiciones y maldiciones de no cumplir o de cumplir dicho acuerdo, dicho pacto realizado. Bajo esta normativa es cómo se desarrolla en realidad todo el Pentateuco, hermanos, todo el Pentateuco. Pero principalmente Deuteronomio enfatiza mucho esta realización pactual. Vuelvo a recordar y no me voy a cansar nunca, hasta cuando esté aquí, hermanos, de recordarles que cada vez que usted en su Biblia lea la palabra Jehová, es su Dios pactual hablando con usted. Es tu Dios del pacto. El Dios que hizo un pacto contigo en la eternidad pasada está hablando contigo. No con el de afuera, contigo. Y eso es relevante para el pueblo de Dios. Por eso somos su pueblo y Él es nuestro Dios. ¿Ya? Entonces,
Tenemos el prólogo histórico, estipulaciones, las disposiciones para dar la lectura del documento, la lista de testigos y las bendiciones y maldiciones. Esos son los 5 puntos que hacen de un pacto un acto ritual solemne. Dios lo hizo con Adán en el primer huerto y luego con todo el pueblo de Israel que viene desarrollándose a través de la historia, como hemos visto en los anteriores 4 libros ya del Pentateuco. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, de lleno con nuestro material. Esta parte del libro es muy importante para entender el significado de Deuteronomio, como yo acabo de decir, es decir, el pacto de Dios. Y la ley de este libro es una explicación más detallada principalmente de estos 10 mandamientos. Por eso este capítulo 5 es el corazón del libro como tal. Y su propósito es enseñar cómo debería o cómo debemos ser la relación entre Israel como pueblo, como nación, como iglesia y con Dios. Cada israelita debía tener una relación personal con Jehová y mantenerla obedeciendo las leyes de este pacto que se estaban desarrollando. Es por esto, hermanos, que cada persona debía escuchar la voz y además, como termina el capítulo mismo, obedecer. Oír y obedecer. Es la misma normativa que nosotros tenemos con respecto a la exposición de la palabra de este púlpito. Se expone la palabra de Dios, oyen la voz de Dios. ¿Y qué debería ser el pueblo? Hemos oído, hemos obedecido. Es el principio que tiene Santiago, ¿no? La fe sin obra es muerta. Entonces, el centro de esta ley es además el primer mandamiento, que pide adoración exclusiva a su Dios. Exclusiva a su Dios. Vamos con este recuento histórico, hermanos. Moisés recuerda los hechos ocurridos, de esto está desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Moisés le recuerda al pueblo los hechos que habían ocurrido en el monte Sinaí, o monte Horeb, como dice el texto, para introducir estos 10 mandamientos que son la base de toda esta ley que va a desarrollar el libro. Habló a todo Israel, aunque el pueblo que estaba presente por los líderes eran solamente ellos, no todo el pueblo. Es como si nosotros mandásemos a Santiago a alguna reunión especial de la IPA, que hace la iglesia, solamente manda a los presbíteros y delegados. Y ellos van en representación de cada uno de los presentes que estamos acá. Nada nuevo debajo del sol, hermanos. Nada nuevo. Entonces, están los representantes de cada tribu y cada jefe de cada tribu. Y la frase es, de Dios para el pueblo, escucha Israel, en singular. Escucha Israel, que aparece muchas veces en este libro de Deuteronomio, que aparece en el capítulo 6, en el capítulo 9, el capítulo 20 y el capítulo 27. Oye Israel, escucha Israel. Y siempre introduce partes muy importantes de este libro. Oye muy bien lo que te voy a decir, Israel, porque viene un testamento o un desarrollo de alguna ley relevante para el libro de Deuteronomio y lógicamente en la aplicación de nuestras vidas. Moisés entonces llama a todo este pueblo a obedecer las leyes y los mandamientos de Dios, recordándoles que obedecer significa, muy bien, entiendan esto, aprender y poner en práctica lo que Dios nos dice. Esto significa obedecer, no es algo así, hermanos. No es que yo les diga, hermanos, todos tienen que venir acá inmediatamente y darme 10.000 pesos a cada uno de ustedes porque yo soy voz autorizada para que ustedes me diezmen. No, hermanos. Si yo doy esa orden, tiene que haber un aprendizaje de parte de ustedes del por qué deberían hacer eso conmigo o con nuestra iglesia. Por eso, el obedecer, bíblicamente hablando, hermanos, es aprender a lo que voy a obedecer y luego poner por práctica. Esa es la normativa. Moisés resalta que el pacto que Dios hizo en el Sinaí no fue solo con ellos, como ya dijimos, sino también con sus antepasados y con los mismos que estaban presentes en el mismo momento y con ustedes mismos que estamos acá, que acabamos de leer este momento. Entonces, el versículo 3 resalta esta expectativa muy interesante porque habla de lo que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Habla que en el Antiguo Testamento ya esta palabra era viva y eficaz.
Por eso que el Nuevo Testamento no reinventa nada de lo que ya está escrito en el Antiguo, perdón. Nada. Así como ellos, los antepasados, estuvieron delante de la presencia de Dios recibiendo por primera vez los 10 mandamientos, Moisés les dice y se encarga de dejarles recalcado que esa nueva generación estaban ahí y nosotros también estábamos ahí, hermanos. Versículo 3. Esto nos muestra que el pacto seguía siendo válido para todas las generaciones. Y para toda la generación que además iba a cruzar en ese entonces el Jordán para llegar a la tierra prometida. Nosotros estamos en ese proceso. Seguimos caminando hasta llegar hasta la tierra prometida. Cada nueva generación entonces debía identificarse con esta salida de Egipto, como ya lo señalamos en la introducción, recordando la liberación y compartiendo esta fe de liberación. Traigo a tu mente, hermanos, ¿cuánto tú recuerdas ese proceso de conversión en tu vida y conmueve tu corazón para adorar a Dios? Porque yo estoy absolutamente claro y no dudo, hermano, que tú dices que eres salvo y siempre salvo para la gloria de Dios. Eso no me cabe duda. Pero ¿cuánto recuerdas esa salida de Egipto? De lo indigno, miserable, pobre y desventurado que eras antes de conocer a Dios. De cuando tu pensamiento lo único que hacía era horrorizar, depravar. Muy bien utiliza el pastor Pablo Guacho, no me acordaba sobre ello, que él hace una ilustración donde dice: ¿qué tal si hacemos un ejercicio virtual de sacar tu memoria interna y proyectarla en el data? ¿Qué novedad tendríamos de depravación sobre las imágenes proyectadas? Hasta lo peor del mundo, en Egipto tú viviste, hermano. Espero que algún día podamos comentar mi situación también para que vean qué tan malo era. Y sigo siendo. Pero hermanos, recordar de dónde Dios nos sacó de Egipto es recordar este pacto, este momento solemne de la entrega de la ley. Es recordar que el Dios Todopoderoso te sacó cuando nada ni nadie podía sacarte. Solamente Dios, por el poder de su Espíritu Santo, renovando tu corazón, trajo vida nueva y hoy tú estás aquí disfrutando de todas las bendiciones espirituales que ni siquiera te imaginas para seguir caminando, siendo fortalecido por el Espíritu Santo. Porque este pacto fue dado y aceptado por cada generación como algo real y como algo actual y como algo futuro para nuestras siguientes generaciones. Maravilloso el Deuteronomio, ¿no? Dice el texto: no fue con nuestros padres que el Señor hizo este pacto, aunque sí lo hizo, sino con nosotros, los que estamos aquí hoy vivos. Y algunos estudiosos explican que esto no niega el pacto anterior. Como dijimos, no es Dios que se olvidó y va a hacer una nueva constitución. No. Sino que muestra que la relación con Dios trasciende el tiempo. No fue solo para los antiguos, sino también para los que creen y los que han de creer. Y el versículo 4 nos dice que Dios habló con Moisés cara a cara, pero el verso sigue la explicación que Moisés actuó como un mediador. Un mediador. Porque el pueblo tuvo miedo de estar delante de la presencia de Dios, como nos dijo Éxodo 20. Y ese mediador ahora es perfecto, es completo, es Cristo Jesús, no un hombre pecador igual que tú y como yo, como lo fue Moisés. Entonces hemos visto el preámbulo, vamos a los mandamientos, a las estipulaciones de este pacto, y aquí viene el desarrollo de los 10 mandamientos, hermanos, que aparecen 2 veces en el Antiguo Testamento. Está en Éxodo 20, del versículo 1 hasta el versículo 17, y está en Deuteronomio, capítulo 5, del versículo 6 hasta el 21. Cuando Moisés vuelve a repetir, o Dios por medio de Moisés como intermediario vuelve a repetir, la ley para esta nueva generación y las futuras generaciones.
Entonces, y además existen pequeñas diferencias entre ambas versiones, pero es probablemente porque Moisés adaptó los mandamientos a la situación actual que esta nueva generación estaba viviendo. Es muy interesante esa adaptación que se hace. Estos mandamientos son leyes claras y directas. Claras y directas. No hay nada de la revelación interpretativa de la Biblia, hermano, que sea oculta. Son todas claras y expuestas. Todas claras. No hay ningún profeta en este mundo que le pueda decir, Dios me dijo, y que te lo diga de manera oculta a ti solamente, como trayendo una nueva revelación a tu vida. No, la palabra de Dios es clara y es directa, y es de clara interpretación, abierta interpretación. Y es comunitaria, siempre es comunitaria. Perdón que haga tanta conexión, hermano, pero que he escuchado tanta cosa en internet con nuevas revelaciones, que el Dios me dijo, que el Dios te decreto, que ven y dame 10.000 pesos y te voy a bendecir de manera abundante. Es impresionante lo basura que se habla afuera, hermanos. Impresionante. Entonces, estos mandamientos son claros y directos, hermanos. Muestran la autoridad de un Dios que está por sobre su pueblo y que sirven este pueblo para mantener una buena paz, una buena convivencia entre personas que son de multinacionalidades, de multietnias, de múltiples maneras de pensar. En la palabra de Dios, bajo la ley y la cobertura del manto de Dios, este pueblo, interesantemente, se unifica en un solo espíritu. En un solo espíritu. Los primeros 4 mandamientos hablan de la relación que tiene este pueblo con Dios, como se denominan de manera vertical. Y los otros 6 mandamientos hablan de la relación de manera horizontal, es decir, entre cómo nos debiésemos relacionar nosotros, los humanos mortales. Los versículos 6 introducen los mandamientos recordando quién es Dios. ¿Quién es Dios? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la casa de esclavitud. Esto muestra que Dios no solo es el Señor del universo, sino también el libertador personal de su pueblo aquí en la tierra. Hermano, tenemos el mejor general. Y está de nuestro lado. Lo mejor de todo es que pelea por ti. El primer mandamiento comienza en el versículo 7. No tendrás dioses ajenos o otros dioses, como dicen otras versiones, delante de mí. Y esto tiene que ver con una relación muy interesante, como si fuese un matrimonio. En el momento cuando usted se casa y usted declara su vida solamente a esta mujer o a este hombre, y usted dice, sí, acepto. Dicho de otra manera, y en una ilustración quizás que definitivamente queda corta, pero solo para traer algo un poquitito práctico lo señalo. No tendrás otros dioses delante de mí. Y esto es muy interesante porque años después, el pueblo de Israel, como lo relata el libro de Oseas, se prostituye con otros dioses. Dios prohíbe adorar a otros dioses. Los pueblos vecinos tenían templos con muchas imágenes, pero el pueblo de Israel debía adorar solo a Jehová sin imágenes. Sin imágenes. Y aunque en este tiempo muchos creían que existían otros dioses, y de hecho con el periodo ya griego, lógicamente, se expandió más todavía la visión de otros dioses. A pesar de esto, Israel solo debía reconocer y declarar que solamente había un solo Dios, que era Jehová de los ejércitos. Y con el tiempo Israel aprendió que no hay otro Dios fuera de Jehová, como dice Isaías 45. Luego de haber sido 2 veces exiliado, luego de que Dios 2 veces los devolviera a su tierra, recién el pueblo de Israel dice, no hay otro Dios fuera de Jehová. Los primeros 5 mandamientos muestran que Dios es único, que Dios es espíritu, que su nombre es santo, que el séptimo día es santo, que los padres deben ser honrados. Independientemente de la edad,
los padres deben ser honrados. Y los otros 5 versículos, o mandamientos, perdón, muestran que la vida es sagrada, que el matrimonio es sagrado, que la propiedad ajena es respetada, que la verdad es importante, que debemos evitar la codicia. Segundo mandamiento, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, dice: no te harás imagen ni figura alguna. Esto es muy relevante para nosotros hoy en día, más en esta era digital, hermanos, porque parece ser que hoy es más vital hacer un video que muestre solo imágenes para proyectar y hacer trabajar nuestra mente pensando en que vamos a pensar más. Inclusive ha sido tanto el deterioro desde el punto de vista digital, que de acuerdo a los especialistas dicen que tú en un Reels debes hacer aproximadamente de 15 a 30 segundos un Reels, donde digas mucho. 30 a 15 segundos. ¿Por qué? Porque el que te está buscando más allá de los 30 segundos muy probablemente ya no le va a interesar tu video y va a pasar. Trata de no poner textos porque aburre leer, y más encima estamos en una generación, como dice alguien en un libro, hay generación idiota, que no lee, no estudia, no quiere leer y no sabemos leer, que es lo peor. Surge esta idea de pronto: no te harás ninguna figura alguna. Entonces, el pueblo de Dios está llamado no a centrar su imagen en el ser de Dios con estas figuras que nos presenta hoy la esfera digital. La IA, usted si le pide algún rostro de Dios, le hace alguna figura X. Pero este mandamiento, hermanos, prohíbe hacer imágenes para adorarlas, sean del cielo. Fíjense muy bien, es como leer Romanos 1, sean del cielo, de la tierra o del mar. ¿Por qué? Porque Dios es celoso y Él quiere adoración solo y exclusivamente como Él la pide y como Él ha dicho que se debe hacer con Él. No hay presencia, como vimos en Números 14, relación para fuego extraño, no lo hay. ¿Sí? Inclinarse ante una imagen es un acto de sumisión, de adoración, que solo se debe hacer, en este caso, con Dios. Dios advierte que el pecado puede afectar a toda una familia. Y es lógico, porque está hablando de una visión pactual. Es absolutamente lógico que el diablo quiera destruir a cada cabeza de familia. Destruye la cabeza, destruye toda la familia pactual. Por eso también el diablo se encarga mucho de quienes predican, de desvirtuarlo. Desvirtúas, como dice el famoso refrán: porque el caballo perdió la herradura, se perdió la guerra. Es exactamente lo mismo, hermanos. Dios advierte que el pecado puede afectar a toda una familia, pero también advierte y promete además que por amor y fidelidad a los que le aman y le obedecen, Él los ha de guardar, los ha de cuidar. La palabra misericordia, hermano, aquí significa amor fiel dentro del pacto. Amor fiel dentro del pacto. Y lo más maravilloso de esto, hermano, es que esta misericordia, Dios no se cansa. No se cansa de derramar su misericordia sobre nuestras vidas. Muy por el contrario, cuando tú y yo somos cada vez más infieles delante de Él, su misericordia y su fidelidad permanecen fiel por causa de su pacto con nosotros. Hasta en eso Dios nos cuida. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y aquí no voy a entrar en la discusión si es que Jehová fue desvirtuada por la Vulgata, la Septuaginta, si es que el nombre, el tetragramatón se pronuncia Yahweh o el suspiro. Hermanos, Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo, y más allá del nombre que esté revelado en la Escritura, no es relevante ese aspecto como tal, es cómo lo pronunciamos o no. ¿Sí?
no es relevante para la discusión. No tomarás el nombre del Señor en vano no significa que nosotros no sepamos pronunciar, porque de partida ya no lo pronunciamos como un hebreo, ¿sí? Sino que se prohíbe usar el nombre de Dios con ligereza para fines falsos. Yo te juro en el nombre de Dios que te voy a pagar. Yo te juro en el nombre de Dios que voy a hacer esto por ti. Yo te juro en el nombre de Dios que no voy a robar. Yo te juro, hermanos, ya lo vimos en números también, en todas las clases de números. Cuando se hacía un pacto o era un acuerdo que no era similar a un pacto. Ya lo vimos. De hecho, la finalización del libro de Números habla de estos acuerdos, que no eran mandamientos explícitos dentro de la Biblia, pero sí el pueblo de Israel venía y hacía un acuerdo con Dios, y solito se ponía, como dice el refrán, la soga al cuello. Así que el utilizar falsamente o en vano el nombre de Dios tiene que ver con esto, con la ligereza que nosotros nombramos a Dios o hacemos uso de Dios para nuestros fines egoístas. Porque muchas veces Dios nos puede salvar de alguna situación mala. El nombre de Dios debe ser y siempre debe usarse con respeto y con verdad. Con respeto y con verdad. Cuarto mandamiento, hermanos. Y yo creo que con esto termino por el tiempo. Guarda el día de reposo. Este mandamiento ordena descansar el séptimo día. Tampoco voy a entrar en la discusión si es que el sábado, domingo, lunes o martes, ojalá fuera toda la semana. No voy a debatir eso, hermanos. Sin embargo, en Éxodo, el motivo es teológico. ¿Ya? Dios descansó para crear al mundo. Perdón, luego de crear el mundo. Y en Deuteronomio, como está esta nueva generación que tiene nuevas demandas y nuevas perspectivas, no como la primera generación, el motivo es social y es humano. En Éxodo, la primera generación que necesitaba ser quitado de todos los dioses de Egipto fue teológico, fue técnico. Ahora esta nueva generación, como ya tuvo la transmisión verbal de la primera generación, como lo hacen los padres con los hijos, ahora Dios cambia el sentido a lo social y a lo humano. Muy interesante en cómo comienza a cambiar un poquitito la aplicación de la perspectiva de estos 10 mandamientos. El pueblo debía recordar que fue esclavo en Egipto y que Dios lo libertó. Por esto el día de descanso debía ser una declaración de libertad y de gratitud. De libertad y de gratitud. Muy distinta la visión a como lo tuvo la primera generación, donde fueron esclavos y no tenían día libre. Un esclavo no sabía de día libre. Por eso cuando Dios les dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, para ellos ese séptimo día eran vacaciones. Eran vacaciones, hermanos. Un esclavo no tenía libertad, porque debía honrar a su Dios, que era Faraón. Y viene este Dios, el Dios de sus padres, y les dice, yo te saqué de la tierra de Egipto. 6 días ahora vas a trabajar y este es mi acuerdo contigo. Y el séptimo lo descansarás. ¡Wow! Y a nosotros nos cuesta. Volvamos a la Escritura, hermanos. Volvamos a las Escrituras. Entonces, el día de descanso debía ser una celebración de libertad y de gratitud. La palabra sábado o Shabbat o Sabbat, que significa descanso, no necesariamente alude al día sábado. Shabbat, sábado. ¿Ya? Lo importante de este día, dependiendo del calendario, era que ese día fuera para santificarlo, es decir, para adorar exclusivamente a Dios y de detener cualquier actividad programada, lógicamente, porque si se le rompe una cañería en la casa, por favor arréglela porque la cuenta de luz del agua le va a salir carísima. Se refiere a la actitud del corazón en querer adorar a este Dios en este día que es su día, que Él te lo dio por gracia, para que tú le adores y ames cada día más de lo que Él ha hecho por ti. Recordando que, fíjense lo que tiene como premisa, de la libertad que te sacó de Egipto, del momento cuando Él te sacó de ese hoyo o de esa cuerda cuando te ibas a ahogar,
o a matar, o a suicidar, o a lo que fuera, hermano. Ese día Dios te lo dio para que tú medites y descanses y agradezcas a Dios por todas las bendiciones que Él te ha dado. Por todas las bendiciones. Por todas las bendiciones. Dios es maravilloso.